En la primera mitad del siglo XX, cuando el mundo se desmoronaba entre guerras y revoluciones científicas, un joven alemán comenzó a cuestionar la forma misma en que la realidad estaba construida. Su nombre era Werner Heisenberg. No solo cambió la física para siempre al demostrar que existen límites fundamentales en lo que podemos conocer, sino que también vivió atrapado en uno de los dilemas morales más intensos de la historia: desarrollar ciencia en medio del régimen nazi. Fue un genio incomprendido, un patriota ingenuo, un científico que caminó al borde del abismo moral, o simplemente un hombre intentando sobrevivir en una época brutal. Hoy vamos a recorrer su vida completa, su infancia, sus descubrimientos revolucionarios, el nacimiento del principio de incertidumbre, su premio Nobel, su relación con Albert Einstein, su papel en el proyecto nuclear alemán y las controversias que lo persiguieron hasta su muerte. Quédate hasta el final, porque la historia de Werner Heisenberg no es solo la historia de un físico, es la historia del límite entre el conocimiento y la responsabilidad. Werner Heisenberg nació con el nombre completo de Werner Karl Heisenberg el 5 de diciembre de 1901 en la ciudad de Würzburg, en el entonces Imperio Alemán. Su padre, August Heisenberg, era profesor de estudios clásicos y especialista en lengua griega antigua. Su madre, Annie Wecklein, provenía de una familia académica. Werner creció en un hogar profundamente intelectual, donde el rigor, la disciplina y el amor por el conocimiento eran parte de la vida cotidiana. Desde pequeño mostró una mente inquieta. Le fascinaban tanto las matemáticas como la música. Tocaba el piano con gran habilidad y durante toda su vida mantuvo una relación íntima con la música clásica, especialmente con Bach. Para él, la estructura matemática y la armonía musical estaban profundamente conectadas. Cuando era adolescente, Alemania atravesaba el trauma de la Primera Guerra Mundial. El joven Heisenberg vivió la derrota, la humillación nacional y la inestabilidad política de la República de Weimar. En ese contexto, se unió a movimientos juveniles alemanes que promovían disciplina física, excursiones a la naturaleza y una visión romántica del espíritu alemán. Aquellas experiencias forjaron en él una personalidad resistente, competitiva y profundamente patriótica. En 1920 ingresó a la Universidad de Múnich. Allí comenzó a estudiar física bajo la dirección de Arnold Sommerfeld, uno de los físicos teóricos más importantes de Alemania. Sommerfeld no solo fue su profesor, sino su mentor. Bajo su guía, Heisenberg se adentró en los problemas más complejos de la física atómica. En esa época la física clásica estaba en crisis. Las leyes de Newton y el electromagnetismo no podían explicar el comportamiento del átomo. Los espectros atómicos, la estructura electrónica y los fenómenos cuánticos eran un rompecabezas sin solución clara. Muchos científicos estaban intentando resolverlo, entre ellos Niels Bohr, en Copenhague, y Albert Einstein en Berlín. Heisenberg destacó rápidamente por su capacidad matemática y su audacia intelectual. No era un estudiante común, era intenso, competitivo y a veces arrogante. Tenía discusiones apasionadas con sus compañeros y profesores. Se obsesionaba con los problemas hasta el agotamiento físico. En 1922 asistió a una conferencia en Göttingen donde conoció personalmente a Niels Bohr. Aquella reunión cambiaría su vida. Bohr quedó impresionado por la energía del joven alemán, aunque también notó su carácter impetuoso. Entre ambos comenzó una relación intelectual que sería fundamental para el nacimiento de la mecánica cuántica. En 1923 obtuvo su doctorado en la Universidad de Múnich. Su examen oral fue peculiar. El profesor Wilhelm Wien le hizo preguntas sobre instrumentos experimentales que Heisenberg no dominaba. A pesar de ser brillante en teoría, era torpe en lo práctico.
casi reprueba por no saber detalles técnicos de laboratorio. Esa anécdota reveló algo importante. Heisenberg no era un físico experimental, era un pensador abstracto, un arquitecto matemático de la realidad. Después de su doctorado, trabajó como asistente de Max Born en Göttingen. Allí comenzó a desarrollar ideas radicales. Sentía que la física debía abandonar las imágenes clásicas del átomo. No tenía sentido imaginar electrones girando como planetas. Lo único que realmente se podía observar eran frecuencias y líneas espectrales. En 1925, enfermo de fiebre del heno y agotado, se retiró a la isla de Helgoland, en el Mar del Norte. Buscaba aire puro y concentración. Allí, aislado del mundo, ocurrió uno de los momentos más importantes en la historia de la ciencia. En largas noches de trabajo, decidió eliminar cualquier concepto que no fuera observable. Solo conservaría magnitudes medibles. De esa decisión nació una nueva formulación matemática, la mecánica matricial. Sin saberlo plenamente, había creado la primera versión coherente de la mecánica cuántica. Cuando regresó al continente y mostró sus resultados a Max Born, este reconoció que las extrañas tablas de números que Heisenberg había construido eran en realidad matrices matemáticas. Juntos formalizaron la teoría. Tenía apenas 23 años. En ese momento, el mundo aún no entendía la magnitud de lo que había sucedido, pero algo profundo había cambiado. La física clásica estaba siendo reemplazada por una teoría donde la realidad ya no era determinista ni completamente predecible. El joven Werner Heisenberg estaba a punto de redefinir los límites del conocimiento humano. Después de aquel verano en Helgoland en 1925, la física nunca volvió a ser la misma. La mecánica matricial que Werner Heisenberg había iniciado fue desarrollada junto a Max Born y Pascual Jordan en Göttingen. Sin embargo, casi al mismo tiempo en Austria, Erwin Schrödinger formulaba otra versión de la mecánica cuántica basada en ecuaciones de onda. Durante un breve periodo, parecía que existían dos teorías distintas describiendo el mundo subatómico. Heisenberg no estaba cómodo con la interpretación ondulatoria. Le parecía demasiado cercana a las imágenes clásicas que él intentaba abandonar. Para él, la física debía limitarse estrictamente a lo que se podía medir. Esa postura no era simplemente técnica, era filosófica. Creía que la ciencia no debía hablar de lo que es en sí mismo, sino de lo que podemos conocer con precisión. En 1926 fue invitado a trabajar en Copenhague junto a Niels Bohr. Allí se produjo uno de los diálogos intelectuales más intensos de la historia de la ciencia. Bohr tenía una mente más reflexiva, más diplomática. Heisenberg era directo, incluso combativo. Pasaban horas discutiendo el significado de la nueva física. De esas conversaciones nació lo que hoy conocemos como la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Esta visión sostiene que el comportamiento de las partículas subatómicas no puede describirse con certeza absoluta, sino únicamente en términos de probabilidades. El acto mismo de medir afecta al sistema observado. En 1927, Heisenberg dio el paso definitivo al formular su descubrimiento más famoso, el principio de incertidumbre. Este principio establece que no es posible conocer simultáneamente con precisión absoluta la posición y la velocidad de una partícula. Cuanto más exactamente se mide una de esas magnitudes, menos precisa será la otra. Este no era un problema técnico ni una limitación de los instrumentos. Era un límite fundamental de la naturaleza. La idea resultó profundamente perturbadora. Durante siglos, la física había sido determinista. Si se conocían las condiciones iniciales de un sistema, se podía predecir su futuro con exactitud. Con Heisenberg, esa certeza se desmoronó. El universo ya no era una maquinaria perfectamente predecible, sino un tejido de probabilidades.
Albert Einstein reaccionó con escepticismo. No aceptaba que la naturaleza estuviera gobernada por el azar. La famosa frase «Dios no juega a los dados» refleja su desacuerdo con la interpretación probabilística de la mecánica cuántica. Heisenberg, en cambio, sostenía que no era cuestión de dados divinos, sino de límites estructurales del conocimiento humano. Las discusiones entre Einstein y Bohr, en las que Heisenberg también participó indirectamente, marcaron una de las polémicas científicas más célebres del siglo XX. En 1927, con apenas 25 años, Heisenberg fue nombrado profesor titular en la Universidad de Leipzig. Se convirtió en uno de los profesores más jóvenes en la historia de Alemania. Allí formó una generación de físicos brillantes. Sus clases eran intensas y exigentes. No toleraba la superficialidad. Sus estudiantes lo describían como apasionado, pero también impaciente. En 1932 recibió el Premio Nobel de Física por la creación de la mecánica cuántica. Tenía 31 años. Era uno de los galardonados más jóvenes hasta ese momento. El reconocimiento consolidó su posición como uno de los arquitectos principales de la nueva física. Sin embargo, el éxito profesional vino acompañado de tensiones personales. Heisenberg vivía bajo una enorme presión intelectual. Era consciente de que su teoría había cambiado la imagen del universo, pero también sabía que muchos aún no la aceptaban plenamente. En lo personal, se casó en 1937 con Elisabeth Schumacher. El matrimonio fue estable y duradero. Tuvieron 7 hijos. A pesar de su intensa dedicación a la ciencia, Heisenberg siempre intentó mantener una vida familiar activa. Tocaba el piano en casa y disfrutaba de largas conversaciones con su esposa sobre filosofía y religión, porque para Heisenberg la física nunca fue solo matemática. Reflexionaba profundamente sobre el significado de la realidad, la relación entre observador y fenómeno y los límites del lenguaje. Con el tiempo, desarrolló una visión más amplia en la que ciencia y espiritualidad no eran enemigos, sino distintas formas de aproximarse al misterio del mundo. Pero mientras su prestigio crecía, Alemania estaba entrando en una etapa oscura. En 1933, Adolf Hitler llegó al poder. El ambiente académico cambió radicalmente. Muchos científicos judíos fueron expulsados o huyeron del país, entre ellos Albert Einstein. Heisenberg decidió quedarse en Alemania. Esa decisión marcaría el periodo más controvertido de su vida. El joven revolucionario de la física pronto tendría que enfrentar no solo los límites del conocimiento, sino los límites de su propia responsabilidad moral. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, Alemania comenzó una transformación brutal. El mundo académico no quedó al margen. Las universidades fueron purgadas, profesores judíos expulsados, libros prohibidos. La física moderna, especialmente la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, fue atacada por algunos sectores nacionalistas que la calificaban como física judía. Werner Heisenberg no era judío, era un alemán patriota, formado dentro del sistema académico tradicional. Sin embargo, su trabajo estaba profundamente vinculado a ideas desarrolladas por científicos como Albert Einstein y Niels Bohr. Esto lo colocó en una posición peligrosa. En 1937, un grupo de físicos simpatizantes del régimen publicó artículos atacándolo públicamente. Lo llamaron judío blanco, una expresión que implicaba que defendía ideas consideradas extranjeras o no alemanas. Fue denunciado ante las autoridades del régimen. Heisenberg vivió entonces uno de los momentos más delicados de su vida. Fue investigado por la Organización de Seguridad del Estado. Su carrera estuvo en riesgo real. Durante meses, su futuro fue incierto. Finalmente, tras una intervención indirecta y cuidadosa, logró limpiar su nombre. Fue declarado un científico leal al Estado alemán.
Pero esa experiencia dejó una marca profunda. Heisenberg comprendió que la ciencia ya no estaba separada de la política. El conocimiento podía convertirse en arma. En 1939, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, se descubrió la fisión nuclear. Otto Hahn y Fritz Strassmann demostraron que el núcleo del uranio podía dividirse liberando enormes cantidades de energía. La noticia corrió rápidamente por las comunidades científicas del mundo. El potencial militar era evidente. En Alemania se organizó el llamado Uranverein, el Club del Uranio, un proyecto para investigar las posibilidades de utilizar la fisión nuclear con fines energéticos y potencialmente bélicos. Heisenberg fue designado como una de las figuras centrales del programa. Aquí comienza la controversia que lo perseguiría durante el resto de su vida. ¿Intentó realmente construir una bomba atómica para el régimen nazi? ¿O ralentizó deliberadamente el proyecto para evitar que Alemania desarrollara esa arma? Los documentos históricos muestran que el programa nuclear alemán nunca alcanzó el nivel del Proyecto Manhattan en Estados Unidos. No lograron construir una bomba. Algunos historiadores sostienen que subestimaron la cantidad de material necesario. Otros creen que Heisenberg cometió errores de cálculo significativos, pero también existe otra interpretación, que Heisenberg nunca estuvo plenamente comprometido con la idea de fabricar un arma nuclear. Según esta visión, habría enfocado el proyecto hacia reactores y producción de energía, evitando acelerar la vía militar. Uno de los episodios más debatidos ocurrió en 1941, cuando Heisenberg viajó a Copenhague para reunirse con Niels Bohr, quien vivía bajo ocupación alemana. La conversación fue tensa y ambigua. Años después, Bohr interpretó que Heisenberg estaba intentando obtener información o incluso justificar el desarrollo de una bomba alemana. Heisenberg, en cambio, afirmó que buscaba discutir los límites morales de la física nuclear. Nunca sabremos con total certeza qué ocurrió en esa reunión. Las versiones difieren y la memoria humana es frágil. Pero lo que sí sabemos es que ese encuentro simboliza el conflicto interno de un científico atrapado entre lealtad nacional, responsabilidad moral y ambición intelectual. Durante la guerra, Heisenberg continuó trabajando en reactores experimentales. Vivía bajo constante vigilancia y presión. Alemania se estaba derrumbando, las ciudades eran bombardeadas. El final era inevitable. En 1945, tras la rendición alemana, Heisenberg fue capturado por las fuerzas aliadas junto a otros físicos destacados. Fueron trasladados a Inglaterra y confinados en una casa conocida como Farm Hall. Allí, sin que ellos lo supieran, sus conversaciones fueron grabadas secretamente. Cuando se anunció el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima, las reacciones quedaron registradas. Heisenberg mostró sorpresa. Inicialmente parecía no comprender cómo los estadounidenses habían logrado la bomba tan rápidamente. Poco después, realizó cálculos más precisos y explicó el mecanismo con claridad. Estas grabaciones generaron nuevas preguntas. Si realmente sabía cómo construirla, ¿por qué Alemania no lo hizo? ¿Fue incompetencia técnica, falta de recursos o una decisión deliberada? La respuesta definitiva sigue siendo objeto de debate histórico. Lo que es indiscutible es que este periodo marcó la derrota personal más profunda de su vida. Alemania estaba devastada. Su reputación internacional quedó manchada por su permanencia en el país durante el régimen nazi. Muchos colegas exiliados lo miraban con desconfianza. Heisenberg había revolucionado la física, pero ahora debía enfrentar algo más difícil que cualquier ecuación: el juicio moral de la historia. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, Alemania no solo estaba en ruinas materiales, sino también morales e intelectuales.
Werner Heisenberg regresó a un país devastado, con su prestigio internacional debilitado y con la sombra del régimen nazi proyectándose sobre su nombre. Tras su liberación de Farm Hall en 1946, volvió a Alemania con una determinación clara: reconstruir la ciencia alemana desde cero. Sabía que el aislamiento internacional podía condenar a una generación entera de jóvenes científicos. Decidió asumir un papel institucional. Fue una figura central en la reorganización de la antigua sociedad Kaiser Wilhelm, que más tarde se transformaría en la sociedad Max Planck. Heisenberg se convirtió en uno de sus principales líderes y defendió la necesidad de recuperar la cooperación científica internacional. Para él, la ciencia debía volver a ser un puente entre naciones y no un instrumento de destrucción. Sin embargo, el mundo había cambiado. Estados Unidos dominaba ahora la física nuclear. La bomba atómica había demostrado que el conocimiento podía alterar el equilibrio global. Heisenberg comprendió que la física ya no era una disciplina inocente. Durante estos años intentó desarrollar una teoría unificada de los campos fundamentales de la naturaleza. Buscaba integrar la mecánica cuántica con las fuerzas nucleares en un marco coherente. Trabajó intensamente en una teoría del campo no lineal, intentando ir más allá de la física establecida. Pero esta etapa no tuvo el mismo impacto revolucionario que sus logros juveniles. Muchos jóvenes físicos comenzaron a mirar hacia nuevas corrientes científicas desarrolladas principalmente en Estados Unidos. Heisenberg, que en su juventud había sido el rebelde que rompía paradigmas, ahora era visto por algunos como parte del establishment académico. En lo personal, la posguerra fue un periodo de reflexión profunda. Se interesó cada vez más por las implicaciones filosóficas de la mecánica cuántica. Escribió obras destinadas a un público más amplio, en las que explicaba el significado conceptual de la nueva física. Defendía la idea de que el lenguaje humano es limitado y que la realidad cuántica solo puede describirse mediante símbolos matemáticos. Para Heisenberg, el principio de incertidumbre no era solo una fórmula física, era una lección sobre los límites del conocimiento. Sostenía que el observador no puede separarse completamente del fenómeno observado. En cierto sentido, la realidad no es independiente de la forma en que la interrogamos. Esta visión tenía una dimensión casi filosófica. Heisenberg dialogaba con la tradición griega clásica que había aprendido de su padre. Veía conexiones entre la física moderna y las preguntas planteadas por Platón y otros pensadores antiguos. La ciencia, decía, no elimina el misterio del mundo, simplemente lo redefine. No obstante, las controversias sobre su papel en el proyecto nuclear alemán nunca desaparecieron. En Estados Unidos y en otros países, algunos científicos seguían cuestionando sus decisiones durante la guerra. Él defendía su postura con firmeza. Afirmaba que había trabajado en reactores y no en bombas, y que las condiciones técnicas y económicas de Alemania hacían inviable un proyecto como el estadounidense. La obra de teatro Copenhague, escrita décadas después por Michael Frayn, reavivó el debate sobre su encuentro con Niels Bohr en 1941. El público volvió a preguntarse: ¿fue un científico que intentó frenar el desarrollo de un arma devastadora o simplemente un investigador que no logró avanzar lo suficiente? Heisenberg vivía con esa ambigüedad. Nunca ofreció confesiones dramáticas ni arrepentimientos teatrales. Su carácter seguía siendo reservado, racional, orgulloso. En el ámbito familiar, continuó siendo un padre presente. Su esposa, Elizabeth, fue un pilar constante. Sus hijos crecieron en un ambiente donde la música, la filosofía y la ciencia convivían diariamente. A pesar de las tormentas históricas, logró mantener una vida privada relativamente estable. Pero en el fondo,
Había algo que ya no era igual. El joven brillante que había revolucionado la física en una isla del Mar del Norte, ahora era un hombre consciente de que el conocimiento puede tener consecuencias irreversibles. Había descubierto el límite de la precisión física. Ahora vivía con el peso del límite moral. En las décadas finales de su vida, Werner Heisenberg ya no era el joven revolucionario que desafiaba a la física clásica. Era una figura histórica viva, un símbolo de la revolución cuántica y al mismo tiempo un personaje rodeado de preguntas incómodas. Durante los años 60 y comienzos de los 70, continuó trabajando en problemas teóricos relacionados con la unificación de las fuerzas fundamentales. Aunque sus propuestas no alcanzaron el mismo reconocimiento que sus contribuciones iniciales, su presencia intelectual seguía siendo respetada en Alemania y en Europa. Se convirtió en una especie de sabio institucional. Participaba en conferencias internacionales, dialogaba con filósofos, reflexionaba sobre el papel de la ciencia en la civilización moderna. En sus escritos tardíos, insistía en una idea central. La ciencia no describe la naturaleza tal como es en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación. Esta frase resume gran parte de su pensamiento maduro. Para Heisenberg, la física cuántica no destruía la realidad, sino la ilusión de una realidad completamente objetiva e independiente del observador. El conocimiento siempre implica interacción. Su relación con Albert Einstein, aunque marcada por desacuerdos, fue siempre respetuosa. Einstein nunca aceptó completamente la interpretación probabilística de la mecánica cuántica, pero reconocía la genialidad matemática de Heisenberg. Y Heisenberg, por su parte, admiraba profundamente la claridad conceptual de Einstein, incluso cuando discrepaba de sus conclusiones. Con el paso del tiempo, el debate sobre su papel en el proyecto nuclear alemán no desapareció. Nuevos documentos, nuevas interpretaciones históricas y nuevas investigaciones mantuvieron viva la controversia. Algunos lo defendieron como un científico que jamás tuvo la intención real de construir una bomba para el régimen nazi. Otros sostuvieron que su patriotismo lo llevó a colaborar más de lo que luego quiso admitir. La verdad histórica es compleja. Alemania carecía de los recursos industriales y del enfoque masivo que Estados Unidos destinó al proyecto Manhattan. Pero también es cierto que Heisenberg trabajó dentro de un sistema autoritario sin abandonarlo, mientras otros colegas eligieron el exilio. Esa ambigüedad forma parte inseparable de su legado. En el plano personal, sus últimos años estuvieron marcados por la enfermedad. Fue diagnosticado con cáncer de riñón. A pesar del deterioro físico, mantuvo una mente lúcida hasta el final. Continuó tocando el piano siempre que pudo, regresando a esa armonía musical que lo había acompañado desde la infancia. Werner Karl Heisenberg murió el 1 de febrero de 1976 en Múnich, Alemania Occidental. Tenía 74 años. Sus últimas palabras registradas reflejan serenidad. No dejó declaraciones dramáticas ni confesiones espectaculares. Partió como vivió, consciente de que la realidad es más profunda que cualquier afirmación absoluta. Hoy su nombre está inscrito en la historia como uno de los fundadores de la mecánica cuántica. El principio de incertidumbre sigue siendo una de las piedras angulares de la física moderna. Sin él, no existirían muchos desarrollos tecnológicos actuales basados en la comprensión cuántica de la materia. Pero su legado no es únicamente científico. Heisenberg representa una lección más amplia. El conocimiento no es neutral. Los descubrimientos pueden transformar el mundo para bien o para mal. La genialidad intelectual no protege automáticamente de los dilemas morales. Fue un genio matemático. Fue un patriota alemán. Fue un hombre atrapado en una época brutal. Fue un científico que reveló que la certeza absoluta es una ilusión.
Al final, su vida encarna el mismo principio que descubrió. Cuanto más intentamos fijar con exactitud la posición moral de un personaje histórico, más se nos escapa la velocidad y complejidad de sus circunstancias. Werner Heisenberg no solo nos enseñó que el universo tiene límites en lo que podemos conocer, también nos mostró que la historia humana está llena de zonas de incertidumbre. Y tal vez en esa incertidumbre reside la parte más honesta de nuestra condición.